Hey, qué rollo, aquí vamos empezando un nuevo podcast, señoras y señores, sin tanto pancho el día de hoy. Tenemos un productor, director de videos y también le sabe un poco a las redes sociales. Vamos a hablar un poquito de todo. Esperemos que este podcast salga algo bueno para la gente que le guste los músicos y a la gente que le gustaría aprender a hacer también videos, que conozca un poco de cómo se maneja la industria. Tenemos a Ángel Márquez. ¿Cómo anda, compadre? ¿Qué onda? ¿Listo Bien, bien. para la plática? Sí, muchas gracias por invitarme. Igual vamos a ver qué podemos aportarles. Ángel, ya, siempre mi compa está atrás de cámaras. Ahora, ¿cómo te sientes ahora ser tú el protagonista del video, güey? No, pues no estoy acostumbrado. Definitivamente no. Pues es inevitable ponerse nervioso, bro. Poner a cualquiera enfrente y decirle, tienes que hacer esto y esto, pues es la parte fácil, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien sabe del tema, pues las cosas van fluyendo, güey. O sea, por ejemplo, tú que desde morrillo te gustaba este rollo de los videos, o cómo fue que te fuiste empapando para conocer este rollo, güey. Ay, cabrón. Esa es una historia, pero te la puedo resumir. A ver, ay. Mira, todo, Dale, pues. todo comenzó porque yo tenía una tía que trabajaba en los estudios Fox. Órale. Cuando estaba, ya ves de que armaron los estudios en Rosarito, Ahí se grabó el Titanic. de hecho, justo para esa película los armaron. Entonces, ella estaba trabajando en los estudios y nos podía conseguir entradas gratis. Oh. Tenían el parque, el Fox Pero Exploration. los estudios cuando empezaron, por ejemplo, en esa época no era, porque yo me acuerdo que yo fui como a una excursión, no sé cómo se diga, a conocerlos y ver cómo se graban las películas, pero cuando iniciaron no había ese tipo de cosas. No, creo que fue, mira, te mentiría si te digo cómo fue. Yo solo recuerdo que decían, la primera vez que fui, vamos a ir a donde trabaja tu tía porque ahí hacen películas, ¿no? Entonces fuimos y resulta que era el parque de Fox y tenía cosas alusivas. Ya habían hecho la película esta el planeta de los simios, estaban las cosas de Titanic, como que iban haciendo algunas, museo, ¿no? algunas actividades referentes y era más como un parquecito de diversiones, pero alusivo a las películas que habían ido produciendo. Y sí me tocó ir en esa época, me acuerdo que había como casa de espantos de los simios. Sí, también yo me acuerdo que tenían, bien curada era para mí, que tenían un avioncito y tú te subías y había una pantalla y hacía como que si fueras volando y era como... La pared de Spider-Man, bueno, no sé si era de Spider-Man, pero había una pared que tú estaba como inclinada así. Pero tú caminabas y en la toma, porque te grababan, había una escena como que tú parecía que ibas escalando como Spider-Man. Que parecía que iba... Sí, Simón. sí, también tenían... Yo me acuerdo que tenían había una rueda, era como un tunelcito sí. y tenía unos barandales y te metías y estaba lleno de foquitos y te mareaba bien cabrón. O sea, era toda una aventura ir ahí y luego maquillaban. Yo me acuerdo que... Llegamos a la casa una vez con mi mamá. ¡Ay, chocamos! Mi mamá se asustó. Sí. De repente veías un montón de chamaquitos por ahí corriendo con cortadas, Sí. O sea, era bien realista y porque justo te daban el tour de cómo se hacían las películas, qué se había usado. Yo me acuerdo que estaba había como una especie de maqueta, era un laguito, y como el Titanic iba y se quebraba y se hundía, pues, ¿sabes? Y también había una donde tiraron como una bomba, que era otro barco, que no era el Titanic, y que se miraba como así, era como una alberquita, era una mesita con agua, y se veía el barco allá, y tú lo mirabas en la toma cómo se iba acercando, pero en close-up se iba viendo gigante. Y había la maqueta del Titanic, que según habían escenas que la hacían ahí como con computadora, creo. Sí, de hecho yo me acuerdo, te daban como... La historia del recorrido era mucho más sobre Titanic y cómo habían sido datos curiosos de repente, cuando están en las calderas, que había un espejo. Como no podíamos tener mucha gente... Y luego eran 6, creo, calderas del barco, y cómo se miraban como, creo que 30 y no sé cuántos eran. Sí, como si fueran muchas. Perro. Nosotros íbamos bien seguido. Yo me acuerdo que hubo una temporada que nos llevaban así bien seguido y eso, quieras o no, te va despertando como esa chispa de querer estar más involucrado. También recuerdo mucho que en ese tiempo, o sea, salían las novelas de niños.
O sea, Brígida y Rebujo y todo eso. ajá, o sea, estaba Ami, la niña de la mochila azul. La Belinda, Estaba, ¿cuál salía? La de... sí, ella era Ami, ¿no? creo que sí. Sí. Saludos a Belinda. Hay futuro ahí. No vamos a hablar de ese tema. No, te digo, y también por ahí yo tuve una como inquietud en algún momento de estudiar actuación, lo cual sí me aventé. Hice un curso, yo me acuerdo, o sea, un curso de un año donde yo empecé al rollo de, no, voy a ser actor, voy a ser actor. Y justo en ese rol empezaba a hacer mis primeras tomas. Me habían regalado una Navidad, una camarita compacta de estas era una Lumix, me acuerdo muy bien, de esas que tú la prendías y se salía el lente. Sí, no, un clásico. Entonces yo comencé haciendo secuencias. Me acuerdo que el primer video que yo grabé y que hice, sí me acuerdo que fue una secuencia donde según yo salía de mi cuarto y caminaba a la sala y me sentaba. Y ese fue el primero. Pero eso lo hacías con solo lo que habías aprendido viendo. No. ¿O alguien te asesoraba? ¿Ya puede hacer esto? No, fíjate, está bien curioso porque de hecho aquí viene la parte más interesante de esto. Yo empecé, pues tenía internet en la casa. Entonces, sí, desde de los tiempos del MySpace y del Messenger, ¿no? Cuando mandaban un chorro de zumbidos y todo eso. Pero ya había información, había mucha información. Y yo me metí, revisaba y estaba muy clavado. Estaba en los pininos el YouTube. Entonces estaban toda la ola de los YouTubers. O sea, cuando Wherever Tomorrow, cuando... O sea, había un chorro de gente como empezando. Y uno consumía eso. Uno consumía eso porque no había más. Entonces... Te digo, yo empezaba a grabar y hacía mis pininos hasta con mis sobrinos, pues los ponía a actuar acá. Ya era director ahí. Sí. O sea, yo le estaba metiendo y yo editaba en Movie Maker. Era lo que Fíjate que nunca pude usar ese. Era el más fácil, creo, ¿no? Y nunca lo pude usar. Pues sí tenía su grado de complejidad porque, o sea, si hablamos a los programas de edición actuales ahorita que son profesionales, la barra del tiempo es lineal, pues. Entonces ahí era como una especie de S. Tú ponías un video y bajaba y acá abajo tenías que cortar y le dabas hacia abajo en vez de hacia un lado para seguir la línea y ahí me tocaba editar. Te digo, empecé haciendo ese tipo de secuencias mientras seguía estudiando actuación y con la actuación me tocó, por ejemplo, yo tuve otro acercamiento ahí porque... Resultó que la persona que nos daba clases, que era mi maestro, se llamaba... ¿Cómo se llamaba este cabrón? No sé. Carlos Puente. De hecho, él creo que sigue dando clases. Sigue dando clases. Él era guionista de un programa que era famoso aquí en Tijuana, que se llamaba Club Infantil. Sí. Me acuerdo del Club Infantil. Bueno. Entonces, yo me acuerdo que una vez... nos dijo en la clase, nos dijo, oye, es que estoy escribiendo y ocupamos habían entrado una temporada que iban a hacer se llamaba La Máquina del Tiempo, supuestamente TVO, y era un como ratón que tenían ahí. Sí, bueno, gigante. Sí, gigante. Y él entraba a La Máquina del Tiempo y según viajaba. Entonces el primer acercamiento que tuve ya a estar... Profesional. A estar grabando, pues sí se podría decir, o sea, porque era... ¿Qué edad tenías ya en ese entonces tú? Yo creo que tenía... estaríamos hablando de unos 15, 16. Órale. Entonces yo me acuerdo que fuimos y grabamos justo en los estudios. Hablando de los estudios, nos tocó ir a un barco que tenían parado allá afuera. Ok. Ahí está todavía, creo. Ahí, sí. Acabo de hace poquito de grabarlo como un año y estaba... Sí, de hecho ahí sigue, creo. Que ya está podrido, pues ya casi se cae. Y yo me acuerdo que habían hecho como que habían viajado al tiempo de Cristóbal Colón. Y te digo, y de ahí fue, por ahí eran los pininos. O sea, básicamente, más adelante tendría que adelantarme un montón para decirte. Dale, tú como quieras. Ya, bueno, ya de ahí, es que es una historia larga, digo. Simón. Porque si nos brincamos una gran parte, o sea... Llegó un momento en el que yo estaba buscando como oportunidades para actuar y me acuerdo que me invitan a una producción.
una productora estaba haciendo turismo. No, espérate. Sí, estaban haciendo turismo del estado, pero no te conté una parte importante. A ver, échale. Cuando yo estaba estudiando actuación, resultó que mi vecino, el de enfrente, era un director, güey, de cine, güey. O sea, todo, es que la neta, cuando buscas algo, se va conectando y vas conociendo a la gente. Sí, de hecho estuvo muy curada porque la primera vez que platiqué con el tipo fue porque yo me acuerdo que estaba haciendo ejercicio, yo me levantaba muy temprano a hacer ejercicio y como cuando terminaba me aburría, o sea, ya estaba despierto, me ponía a lavar el carro afuera. Entonces resultaba que el tipo salía todos los días temprano enfrente con su café a agarrar sol, pues. A inspirarse. Ajá, Simón, sí, porque el tipo escribía. Entonces yo me acuerdo que una vez platiqué con él y luego la de la tienda me dijo, no, él es un director y la onda. Y yo empecé a platicar con él y resultó que tenía pues una biblioteca de libros, guiones, o sea, estructuras, o sea, un montón. ¿Él dirigía películas o qué? Él dirigía películas, en ese momento ya estaba retirado, pero se había aventado el tipo, no sé cuántas películas se habrá aventado, pero más de 20 sí, pues. Es que ya, o sea, o sea, no sé si no eran tan comerciales o no sé qué tipo, pero ya hacer una película ya es algo bien canijo. Sí, no, y él había producido más en los 80s, 90s, y ya para ese punto pues ya estaba grande, o sea, estamos hablando que tenía como unos 50, 60 y ya no estaba en el mercado. Ya estaba ahí relax, entonces, pero me tocó empaparme por ahí. Y yo considero que aparte, pues, a quieras o no, yo he platicado mucho contigo y todo eso lo ibas absorbiendo. Tanto como para actuar, como para ver cómo se escribió un guión, para ver cómo se iluminaba. Porque yo me acuerdo que yo soy licenciado en teatro y me hablaban, no, que ocupan extras en tal película. ¿De dónde vienen? ¿De UABC? O no, de México, ¿cómo se llama? UNAM. De la UNAM. De la UNAM, que es una producción. Y yo iba, porque quería ver cómo era la producción. O sea, iba a actuar por 400, 500 pesos, 700, pero no era el dinero. Yo iba a ver cómo era la producción. Y también iba una vez o dos veces fui a la de películas mexicanas. Y es algo que te va empapando y vas viendo cómo se trabaja. Sí, de hecho, pues si hablamos de ese tipo de cosas, cuando uno va empezando, en lo que menos piensas es en el dinero. Claro. O sea, yo te puedo decir que gran parte de cuando yo inicié, de hecho cuando ya estuve en la primera producción, que justo fue Turismo del Estado, estaban haciendo una producción de Turismo del Estado. Yo me acuerdo que yo cuando entré cargando cosas. Okay. Entré cargando cosas. Yo había actuado, había hecho 2, 3 cosas, o sea, nada significativo. Pero yo me acuerdo que lo que menos buscaba uno era el dinero, bro. O sea, estás hablando de que a ti te decían, hay que actuar mañana. Y tú decías, ¿a qué hora llego? Vámonos. O sea, yo trabajaba con mi mamá. Mi mamá trabaja en un laboratorio de análisis clínicos y nos daba chamba, pues ahí, sí, bueno. Ahí en el laboratorio. Y yo me acuerdo que era, mamá, dame chances, que mira. Sí, dame el día porque ocupo ir y todo esto. O sea, y yo me acuerdo que uno de verdad iba y todo era nuevo. O sea, era iba por la experiencia y por conocer. Sí, porque dinero, yo creo que cuando te mantienen tus papás, o sea, cuando tú estás en tu casa, o sea, tú no estás pensando en ocupo dinero, sí, claro, para esto o aquello, o sea, para ti en esas edades cuando todavía estás morro, o sea, yo no conozco mucha gente que a esa edad en su casa, o sea, esté pensando mucho en hacer negocio, bro. Claro. O sea, tú lo que quieres es vivencias, y más cuando ya, o sea, desde niño te empezó a gustar y te empiezas, quieras o no, a apasionar. Quieres saber más, tanto como a lo mejor a veces, por ejemplo, yo cuando soy licenciado en teatro, digo, y buscaba yo cuando estaba en la carrera, la neta, casi no actué. Y me enfoqué en la iluminación, un poquito en la producción. Y de repente se llegó la oportunidad y al final de la carrera también te obligan porque hay clases que lo tienes que hacer, pero siempre buscaba yo aprender. Pero tú también te fuiste llegando por la actuación. ¿Y cómo llegaste entonces a la producción? Digo, porque ¿qué pasa en ti que de repente estás como actor y ya no actuaste y qué pasó? Ok. De hecho en esa parte... te digo, y ya podemos brincar esa etapa. Te digo, mi primera experiencia ya trabajando
A mí me contactan para hacer pues justo a través de mi vecino en ese tiempo. Me dice, oye, que mi hija y tal quiere hacer un cortometraje y ocupa un actor. Entonces, cuando yo voy con ella como a las lecturas, normalmente cuando vas a hacer un proyecto que conlleva una trama, regularmente suele haber la primera lectura de guión y la gente que va a estar involucrada. Claro. Entonces, yo cuando llego ahí, conozco a la gente que estaba ahí y tal, y estaba la producción como empezando. El caso es que no se hizo. Okay. No se hizo, pero conocí ahí personas. Entonces, un día me hablan y me dicen, oye, es que me acordé de ti porque estamos buscando a alguien que nos ayude en la producción. Pues, que le ayude al que ilumina, ¿no? Entonces yo dije, no, sí, de volada. Y yo estaba trabajando justo. Jamás, dame el día. Dame chance, sí. Entonces yo llego a la producción y era eso. Entonces a mí me dicen, no, pues tú lo que tienes que hacer es, ves todas estas luces y esto. Pues ocupo que lo pongas en el carro cuando yo te diga, ¿no? Y esto se arma así. Me dieron un tutorial de cómo se hacían las cosas y me dijeron, esto es lo que hay que hacer y yo te digo cuándo y cómo. Entonces fue la primera vez que yo estuve ahí sin saber siquiera nada. O sea, de ahí para el Real fue la experiencia más chingona de la vida que tuve, porque como era turismo del estado, me tocó viajar. De repente, no sé, digo, para mí era como bien cabrón porque decías, vamos a Ensenada y nos quedamos en un hotel. Bajamos más, vamos a tal lugar. Yo ni conocía los nombres de los lugares, pero vamos a otro lugar y yo iba y nos quedamos en hoteles y me daban comida y me daban todo. Entonces para mí... Ya te sentías realizado. No, pues era bien cabrón porque yo ni siquiera sabía si me iban a pagar o no. Yo estaba ahí. Cuando al final, o sea, para mí ya la aventura lo había valido, era algo bien cabrón. Y de repente te pagan, ¿sabes? O sea, ya cuando pilón. regresaste. Y fue la primera vez, ese fue mi primer trabajo y creo que fue una forma bien especial de entrar como a ver el negocio o ver lo que había que hacer, porque yo realmente me estaba divirtiendo. Ese fue mi primer acercamiento. De ahí lo que siguió fue publicidad. Justo de ahí me empecé a enrolar en un montón de publicidad, empecé a estudiar más el tema. Y mi rol se convirtió, aparte... ¿Publicidad te refieres a hacer videos de comerciales y todo este rollo? Sí. Sí, con esta misma productora siguió produciendo. Entonces yo me quedé con ese rol. Entonces me empezaron a soltar las cámaras. Me empezaron a decir, acomódame la cámara ahí. Y entonces yo la acomodaba y me decía, no, ahí no va, va acá. Entonces empezó el tema de los encuadres. Y por lo cual yo también entonces ya me empecé a empapar y empecé a estudiar más y me empecé a meter en todo lo técnico. Empecé a ver encuadres, empecé a ver cosas y de ahí pues se viene una historia bien larga. Terminé haciendo cine, terminé haciendo televisión, terminé haciendo, o sea, pues ahorita muchos videoclips. Porque, por ejemplo, ahorita mi canal es regional mexicano, entre comillas, música. Sí. De videos y este podcast lo estoy haciendo como un poquito salirme de eso cotidiano para platicar con la gente. Tanto ya tenemos la semana pasada una youtuber, hemos tenido youtuber como Leo, como cantantes y ahorita tenemos un productor. Pero por ejemplo, me gustaría hablar un poquito del tema de la producción, de cómo es que los grupos ahorita se están viendo las cosas que hacen, pues cómo es que están trabajando. ¿Qué tanto tú los ves bien, ves mal? Entonces vamos a platicar de varios temas para la gente que ya conoció un poquito de mi compadre, cómo se metió al rubro y que le sabes, o sea, porque me imagino que ya tomaste talleres para aprender a usar cámaras, porque tiene muchas cámaras y las sabe configurar. O sea, todo eso no cualquiera lo sabe. O sea, yo tengo mis cámaras, raza, y yo lo que he aprendido muchas cosas aquí. De que él me dice, mira, muévele acá, muévele allá, ilumina así, ilumina así. Entonces, ahorita me gustaría platicar un poco de esos. Por ejemplo, para la gente que cree que un video es nada más grabar, ¿cómo es una producción de un video? Platícame un poquito así en general. ¿Cómo es como que dices, pues para producir un video tienes que pasar por estos pasos? Y nos vamos en pasos técnicos. Tiene una o sea, tiene que haber una canción. Y cuando tienes la canción... normalmente la forma más fácil de hacerlo
es seguir la historia que viene ahí. Claro. En el regional mexicano tiene ahí como una variante bien canija, porque si es un corrido, una canción de ese tipo tiene demasiada historia. Tiene demasiada historia y no es fácil como tratar de ejemplificar o grabar escena por escena de lo que el tipo está hablando. Porque hay corridos que dicen, no, que le gustan los raíces, les gusta la playa, le gustan los mejores restaurantes. O sea, güey, Sí, pues sí, es sí. meter todo eso o mejor enfocarte en algo de lo general. Ajá, entonces normalmente se comienza por una base. Sabes que para un video musical que tenga una estructura básica, un video así se conforma mayormente de un ¿qué podríamos decir? Un 40-50% musical. Que es el grupo tocando. El grupo tocando. Y unas pequeñas escenas, ¿no? Y tenemos escenas, exacto. Mayormente predominan, dependiendo del tipo de video, predomina más la parte musical, que es también porque tienes que vender al grupo, pues. Claro, la imagen. Tienes que vender al grupo. Entonces, la forma más básica son 4 actos. Son 4 actos donde, digamos, es un video romántico. El tipo va y corteja a la muchacha no quiere. Después entramos donde están en una cita. Después entramos donde la muchacha y el tipo resulta que tienen una discusión y final ella está con otro, ¿no? Es típico, también como los videos de las interesadas, que es muy común en las redes, ¿no? Sí, ok, sí. Ese sería básico como una producción en un video musical del regional. Pero ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado, porque yo también he andado con varios compañeros que graban videos, que tanto tú como director o como para grabar un video te dan la creatividad, te dejan ser creativo o te llegan con que quiero hacer un video como el de aquel. ¿Así te llegan? Mayormente sí, mira, yo creo que la creatividad en el regional mexicano, en mi experiencia, obviamente, Claro. en mi experiencia, porque cuando trabajas, es que tenemos que entender una cosa, hay artistas que están con compañías Ok. y hay artistas que son independientes. ¿Cambia mucho? Sí, claro, totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con un artista que tiene una compañía, la compañía sabe lo que quiere vender del grupo. Te piden ciertas especificaciones y te dicen más o menos por qué rumbo quieren tomar el video. Porque ya hay una dirección de un manager, se puede decir, de una persona que está en la empresa y dice, yo quiero que mi grupo se vea así, mostrar esto de mi grupo. Más bien es mostrar esto de mi grupo, ¿no? Sí, pues más que nada es porque, mira, cuando una compañía tiene un artista, ellos saben lo que necesitan para venderlo. Okay. Entonces, te dan la libertad creativa en cuanto a encuadres, en cuanto al tipo de locaciones que puedes tener, pero te marcan una línea. Con ellos puedes de repente experimentar un poquito más. Okay. Sí, o sea, experimentar un poquito porque tú propones las ideas y ellos van aceptando sí o no. E incluso hay compañías que te dejan 100% el trabajo. El artista pocas veces se ve involucrado en la idea. Pero cuando hablamos de grupos independientes que ellos mismos, o sea, trabajan, juntan su dinero y quieren pagar su producción, es muy diferente porque ahí sí pasa mucho que ellos vienen y te dicen, quiero el video como aquel cabrón que está ahorita pegando. Simón, entonces tú le dices, oye cabrón, pero si te lo hago igual, pues no vamos a tener nada nuevo, pues no hay propuesta. No, es que yo lo vi, esa madre está bien cabrón y yo necesito un video así, güey, Simón. Entonces, normalmente si tengo clientes, que son independientes, pasa mucho eso. Pasa mucho que la libertad creativa es muy poca a la hora incluso de presupuestos. Hacer un video es caro. Claro. Podemos irnos por ese rumbo. Cuando tú estás con una compañía que tiene un artista fuerte, tienes más presupuesto naturalmente. Ya les dejó a lo mejor de alguna canción anterior, ya les dejó para el siguiente, ¿no? O la canción la subieron a plataformas, pegó y ya le van a hacer el video bueno. Sí, claro. Incluso hay artistas que no están pegando y están con multinacionales. O sea, podríamos, si mencionamos nombres, o sea, pues está Warner, está Universal, está Sony. O sea,
Si está con una multinacional, cambia incluso muy cabrón el rollo del video. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen presupuestos. Claro. Sí, o sea, no hay que lidiar. Vilmente ellos te dicen, hey, tengo tanto para esto y tú tienes una libertad creativa ahí. Claro que la tienes. ¿Por qué? Porque tú te adaptas a lo que tienes. Incluso a veces te sobra. Por ejemplo, ¿qué es lo más caro en hacer un video? Lo más caro siempre va a ser... es que es relativo. Es relativo porque dependiendo del tipo de producción que estés haciendo y el equipo técnico que vayas a tener, hay videos donde el equipo técnico, incluso, o sea, las personas, tener un buen director de fotografía, tener una buena persona de vestuario, tener buenas locaciones. Las locaciones son caras. Las locaciones son muy caras. Si tú quieres pagar un lugar, suele ser muy caro. O sea, Para los morros, no crean que las casotas que están ahí son del artista. sí, no. Por ejemplo, y te digo, y cambia. O sea, si hablamos de libertad creativa, te digo, depende mucho. O sea, la vas a tener más con las compañías más grandes o con artistas que saben lo que quieren y que incluso te escuchan para que tú les propongas. Con ellos normalmente suele ser más flexible y puede ser más creativo. Puedes llevar a cabo una mejor producción. Con los artistas más independientes suele ser más complicada esa cuestión de que quieren lo que el artista que está pegando tiene. Por ejemplo, a ti si te contratan para hacer un video, ¿qué tanto tú te involucras, por ejemplo, en decirle, oye, deberías de interpretarlo más así, de hacerlo más asá, la vestimenta como que no va? ¿Sí te metes en ese rubro si te dan la libertad? Sí, definitivamente. Estamos hablando ahí de una cuestión más de dirección. Porque igual, a fin de cuentas, el producto es de ellos, pero el producto también es tuyo porque es tu imagen la que estás vendiendo. Sí, claro. No, a mí me repercute muy bien si un video funciona, si un video gusta. A mí definitivamente me repercute positivamente. Porque toda la gente, como ya lo mencionamos ahorita, quiere un video como él. ¿Quién se lo grabó? Ah, pues vamos con él. Sí. Yo creo que en el regional está lleno de plagio, y lo digo así abiertamente, a la hora de crear videos. Tú tanto como director, si te dicen, o sea, yo he visto tomas y hemos hecho videos de eso en el canal, igualitas a un video de raperos. O también los raperos, de un rapero a otro se copia. Pero ahorita estamos hablando en el regional, ¿qué tanto el plagio tú te lo permites? Mira, yo, por ejemplo, es que está bien cabrón esa pregunta porque muchas veces tú no quieres hacerlo, ¿sí? Claro. O sea, muchas veces tú no quieres hacerlo, pero te están pagando. Pero sí, tenemos que entender que esto es un negocio y las cosas son así. Obviamente algo muy, muy, muy demasiado obvio, no te la avientas, más cuando tienes, no puedo decir como una reputación, sino es un rollo más moral, donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no me permito como hacer esto tal cual. O sea, porque yo sí he visto videos musicales donde incluso, o sea, la toma es idéntica, la situación es idéntica. Tú ves en un video una tipa con un pañuelito rojo que está haciendo una seña así, una X, y ves el video nuevo y están haciendo exactamente lo mismo, el mismo ángulo, el mismo pañuelo, el mismo todo y haciendo la misma seña. Y tú dices, cabrón, o sea, no puede ser tan obvio haciendo eso. A ese punto de plagio no. A ese punto no. Pero el artista, o sea, más de un artista, claro que lo pide y lo... ¿Por qué crees que sean las ideas que no sean tan nuevas? O sea, que todo sea como muy copiado, que sea muy repetitivo. ¿Por qué crees que pasa eso? El regional yo veo que es un género. Digo, tengo trabajando con el regional como unos 6 años. El regional tiene una característica que es peculiar porque yo veo para mí personalmente, obviamente a lo mejor me equivoco y pueden decirlo claro con toda, los comentarios son importantes. Ahí me pueden acabar, pero para mí es un género más de intérpretes. Yo siento que para ser creativo de repente tienes tú que tener una conexión con las cosas. ¿Y si no las escribes tú?
Digo, ese es No, el pero tema de es Residente, ¿no? Es que sí, o sea, está Residente. Sí, o sea, sí, ahí si tú está. no escribes el tema, Eso es. ¿cómo lo vas a interpretar bien? O puedes interpretarlo bien, porque hay gente muy buena para interpretar como en el regional lo estás diciendo. Es que lo hacen bien. En realidad la interpretación, o sea, para lo que es el regional, la hacen súper bien. Pero no es algo que ellos quieran decir tal vez. Porque la música es buena. O sea, hay mucha música regional muy chingona que a mí me gusta y la sigo. Pero estamos hablando de qué tan creativo o qué tanto se aporta, y es difícil aportar algo como al regional o al movimiento, porque incluso si tú me preguntas a mí, hey, ¿tú qué aportas desde tu posición? Si hablamos al regional mexicano, yo creo que aportamos muy poco. Claro. ¿Por qué? Porque es como bien complicado tratar de aportar algo grande. O sea, tú puedes hacer el video más chingón, puedes hacer la producción más innovadora. Y funciona, sí funciona, pero como el contenido es tan rápido ahorita, no logramos hacer algo que deje una huella. O sea, que tú digas, mira, esto vino y cambió el rumbo, Simón. Hay casos como en Los Ángeles, que salió la música tumbada y todo eso, y dices, ese es un aporte, ¿no? A Codiciados también le atribuyeron mucho, que de repente cambian y crean subgéneros. Y creo que, por ejemplo, hablando de vestimenta, Codiciados vino a revolucionar la vestimenta en el regional. Sí, y dejarse usar el sombrero, los trajes. Sí, por ejemplo, ese caso me tocó verlo muy de cerca, pero te digo, si te termino la contestación desde qué aportamos, te digo, yo creo que es poca gente la que aporta. O sea, algo que digas, esto cambió el rumbo, esto lo movió. En este caso ahorita, a mí se me hace bien cabrón que de repente el regional empieza a buscar sus raíces de nuevo. Lo veo con el grupo de los dos carnales. Empiezan a ir por las raíces del regional cuando veníamos en una ola que venía perdiéndose. O sea, yo sentía en algún punto que la música del regional no se estaba haciendo y no se estaba promoviendo. Estábamos viendo más fusiones, rap con regional mexicano, o sea, este tipo de cosas, y poco teníamos la raíz. Pero, por ejemplo, hablando ahorita de las fusiones, yo creo, para mi ver, que a lo mejor se perdieron un poco las raíces, sí. Está clarísimo, pero también le abrieron las puertas al regional a hacerlo internacional. Sí. Y aunque, por ejemplo, los dos carnales, hablando ahorita de ellos, se fusionaron con Camilo, me parece, sí, con Camilo, y con otras gentes de otros géneros, haciendo regional. O sea, se puede hacer regional o un poquito más baladita, porque también, o sea, todos los subgéneros siguen siendo regional. Por ejemplo, ahorita el regional urbano, por decirlo de una manera. Entonces, sí creo que está padre que conserven esto de las raíces, pero también que se expanda para otros lados. Sí, no, y de hecho yo creo que eso no está en discusión, al contrario, es algo que le viene bien al género. Te va hablando específicamente de esto, el que haya colaboraciones, que en este caso lo acaba de hacer Firmes con Maluma, y son unos pasos que la verdad, digo, antes veías colaboraciones que eran con los más old school, que eran Tigres del Norte, y hacían sus colaboraciones. Joan Sebastián lo hizo con los Black Eyed Peas, ¿no? ¿Con quién? Así, con Will.i.am. Hizo Hey You. O sea, y desde entonces ya se veía venir. Sí, pero te digo, esas cosas siempre son algo que le da un refresh, y eso no está en duda. O sea, el que el género se expanda y llegue a más público, y eso está bien cabrón. El rollo es que se pierde la raíz. ¿En qué punto? ¿En qué punto de que tú estabas llegando a ver a cantantes de regional mexicano ya no cantando regional, sino intentando rapear? Tú dices, oye, está la colaboración, por ejemplo, ahorita que lo dijiste, de los dos carnales con Camilo. Sí, pero ellos orgullosos portando su estilo. Que igual hasta en el caso de Maluma, Firme, cantó Maluma un regional mexicano. Qué chingón. Sí. Que eso es un logro, porque él se adaptó a venir al género del regional, y eso está cabrón. Te digo, el lío es cuando de repente hay una falta de identidad de los grupos, de querer ser una cosa que no son, pues se pierde el camino de que tú dices, a ver, cabrón,
Lo decía Pepe Aguilar en algún momento, o sea, hey, nosotros la música que yo hago es representando a México, porque somos mexicanos, güey. Y ser mexicano es algo bien chingón. Entonces yo siento que no hay por qué perderle a la música del regional. No hay que perderle esa estima bien cabrón. O sea, pero sí siento que de repente muchos artistas tienen una falta de identidad y están buscando hacer otras cosas. Oye, compadre, para pasar a otro tema. Por ejemplo, yo veo que mucha gente busca la cámara. ¿Sí me explico? ¿Con Ok. qué cámara me grabas? ¿Con qué esto? ¿Es importante la cámara para hacer un video profesional nomás? Mira, definitivamente sí importa porque los sensores, o sea, hacen la misma función, pero son diferentes. Hay cámaras que tienen más, si hablas en el caso de una red, por ejemplo, en el regional mexicano se ha puesto muy de moda en los últimos años, que incluso hay mucha gente tirando con red, pero no se le saca el provecho, bro. Tiene que ver también la iluminación, creo yo, ¿no? O sea, tanto iluminar bien los lentes, porque yo he comprado cámaras que el lente está como lo doble de la cámara, entonces del aparatito, pues. Entonces, todo eso tiene que importar mucho para también, y también saber usarlo. Sí, mira, si tocas el tema dices, la red se puso de moda, o sea, ¿qué diferencias hay? Hay muchas ocasiones en que grabar, por ejemplo, con una Sony A7, que había sido la cámara como compacta, más popular en el año pasado y así, o sea, en estos últimos tiempos, que ahorita ya han salido nuevas, porque está Blackmagic, o sea, que son cámaras compactas, que era la Pocket, sí, están las de las H5, Que ya son, las te dan la misma calidad que una red a veces. que es Panasonic, sí, y que graban muy cabrón, o sea, y te digo, muchas veces gente que tira con cámaras como una red y alguien graba con una Panasonic compacta, con una Sony A7 o con una Blackmagic, que son cámaras, si las pones en balance en precio, estamos hablando de una diferencia bien grande. Claro. Está bien grande la diferencia, pero a veces en la pantalla el resultado sigue siendo, incluso a veces llega a ser mejor con las cámaras compactas que con una red. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cada cámara tiene diferentes necesidades. Hay cámaras que graban muy bien a baja iluminación y hay otras que no. O sea, tiene mucho que ver. Tío. Hay un lente, por ejemplo, un lente cinema. Tú que me habías preguntado, yo creo fuera de cámara, me has dicho, oye, lo de los lentes y tal. Sí cambia bastante las ópticas también. O sea, te digo, tiene mucho que ver el lente, tiene mucho que ver la iluminación, tiene mucho que ver las locaciones, tiene mucho que ver todo. Y dependiendo tu entorno es donde importa la cámara. Ahora sí, como dicen, el tamaño sí importa y también tienes que aprender a usarla y todo el rollo. Las funciones, para qué sirve, qué necesitas tú en la toma, es muy importante saber. Compadre, ya tenemos un video oficial, bien producido, bien grabado. Ahora vamos al tema de la distribución, porque hay un montón de raza que se esmera, o si hay empresas, pues ya saben la distribución. Pero si tú eres independiente y te amarrases uno para poder pagar una muy buena producción, a veces queda ahí en el olvido el video, lo subes y no funcionó. Es muy común escuchar eso. ¿Tú cómo ves la distribución hoy en día que están haciendo? Vamos a manejar un poquito los independientes y poner el ejemplo de las empresas. ¿Cómo es que llega a veces las giras de medio y todo este rollo? ¿Cómo se distribuye en redes sociales, en canales? ¿Qué me puedes platicar acerca de este rollo? Fue muy abierta la pregunta. Pero, por ejemplo, vamos a especificarlo. En marketing, ¿cómo tú ves a los artistas que suben videos y los dejan ahí y no pasa nada según ellos, pero a veces no hacen nada para que pase algo? Sí, lo que pasa es que ese tema de redes es bien complejo a la hora de entender cómo hacer un buen marketing. Digo, que yo los entiendo porque digo, los músicos, o sea, a veces... Son músicos. Sí, son músicos. Y es lo mismo, es como en mi caso, o sea, yo produzco el video, pero poco me involucro en el marketing, pero lo he hecho, ¿no? O sea, he estado muy involucrado en el marketing en muchas ocasiones. Y el asunto es, bro,
Digo, ya me andaba perdiendo del rollo. Pero el asunto es este. Una promoción sale muy cara. Una promoción sale muy cara. Por eso suben videos y a veces sí lo suben a su canal. Un canal que no vayamos muy lejos. Puede tener muchos suscriptores, pero ha estado muy inactivo. Claro. Tiene mucho que ver la actividad del artista cuando él mismo, si hablamos de un independiente, cuando él mismo va a subir la música, tiene mucho que ver qué tan amplio y qué tan activo es su fanbase para ver si vas a tener un buen resultado. Claro. Hablamos de promociones pagadas, hablamos de giras de medios. ¿Crees que las giras de medios funcionan? Las giras de medios... Para la gente, digo, porque Sí. hay gente que invierte una lana y se va, no sé, a Guadalajara, a México, a pagar una gira de medios que te llevan a muchos programas locales y a otros grandes o medianos en televisión. Yo digo que ahí, mira, una gira de medios siempre es funcional, siempre y cuando haya un objetivo para qué hacerlo. Ok. ¿Por qué? Porque cuando una compañía, o sea, un independiente poco se mete en ese tema o entiende ese tema, que es bien importante saber cuál es el objetivo con el tema. Porque, por ejemplo, a mí me traen una canción y me dicen, oye, esta canción me especifican y me dicen, va para medios tal, tal y tal. O sea, estás hablando que la canción apenas está saliendo, estoy teniendo una maqueta y ya saben hacia dónde va. Ya tienen la noción de qué quieren con ese producto en específico. Sí, no, lo tienen claro porque ellos dicen, ocupo un video con estas especificaciones porque va a la televisora tal, va a esta canción, e incluso las especificaciones para quien hace el máster son, esto necesita llevar tal calidad y esto porque va a la radio, va acá. La compañía te especifica 100% lo que necesita porque sabe cómo lo va a vender. Claro. Conoce su producto. Si hablas tú de independientes, es un tema bien complejo porque la mayoría de independientes en el regional hacen el esfuerzo para producirse un video, pero poco se centran en una promoción. O sea, eso es lo más complicado para sí, ellos. Sí, hay una promoción orgánica. Es obvio que lo primero que hacen cuando subes un video es pues, decirle a los amigos que lo compartan, buscar la mejor manera de moverlo ahí entre tus contactos, entre tus amistades, con los fans que tengas, pero poco llega a generar un impacto. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, o sea, yo de repente yo lo veo así, o sea, es como promocionar tu tema dentro de tu casa, pues, ¿sí? Sobre todo si no hay una buena propuesta musical, porque también tenemos el tema viral. Claro. El tema de la música viral se da muy seguido cuando tienes una propuesta, tienes algo fresco, tienes algo que de verdad conecta con el público. Innovar un poco para conectar, pues. Sí, pues mira, por ejemplo, el tema de la innovación está bien cabrón porque yo escucho mucha gente diciendo, no, estamos innovando en esto, estamos metiendo acá, y tú escuchas lo que traen y de repente son por modificaciones o samplers o cosas que involucran en la música. Digo, está bien que tú lo veas como innovación, pero eso no es una innovación. O sea, el tema es que cuando una canción va a pegar es porque primero tiene un sentimiento, tiene un mensaje que comunicar, tiene esencia, tiene alma, tiene un público hacia el que va. Una buena interpretación. Sí, y tiene un camino, o sea, tiene una intención, digámoslo así. El tema tiene un por qué existir. Y cuando un tema tiene el por qué existir, entonces conecta con la gente. Y es cuando tenemos el tema viral. ¿Qué pasó con A través del vaso? O sea, fue un tema que ni se pagó radio en un principio. Y el tema traía todo eso. Traía música, traía una canción que tenía un sentimiento para algo, alguien que le pasó algo. Y a mucha gente le pasó eso y por eso se conectó con la gente. Y se hizo viral, ahí está. Claro, y también pasó en el caso de Firmes, por ejemplo, un tema bien contrario con la canción, ¿cómo se llama el tema? El amor no fue para mí. El amor no fue para mí. O sea, está bien cabrón porque si tú vas y ves el video, hay una intención, hay un sentimiento, hay una energía en el tema y tú lo puedes ver porque está en video. Entonces
tú puedes verlo a simple vista. Tú puedes sentir lo que se está transmitiendo. Entonces, ese tipo de temas se conectan solos porque tienen una razón de ser. Claro. Hay algo, yo les digo a veces que tienen alma. Son temas que tienen alma y la mayoría de música muchas veces está buena. Unos adelantados, otros atrasados a su tiempo y lo suben con toda la intención, pero justo en ese momento, o sea, el tema no cae. ¿Crees que hoy en día tenemos, ya sea en YouTube, ya sea en plataformas, ya sea en televisión, radio, tenemos un medio que digas? Porque yo me acuerdo, se platica de cuando era la televisión, ¿cómo se llama el programa de Siempre en Domingo? Que era ahí hacían los artistas ahí. El artista que salía ahí era un artista que ya era conocido mínimo nacionalmente, que ya era un artista que lo iban a reventar por todos lados. Hoy en día, ¿crees que tenemos ese medio? Ya sea, llámese lo que sea. Tú hablas de este vato que era Raúl Velasco, ¿ah? Simón. Lo miré, digo, no me tocó esa época, pero yo sí lo miré. Mira, una plataforma como tal que te haga, yo creo que yo te asegure y te diga, si tú te metes ahí, pegas, la verdad es que no. Hoy en día no hay. Sí, no, hoy en día no. El contenido es muy rápido ahorita. Y yo estoy hablando del regional porque a lo mejor, por ejemplo, hoy en día hay raperos que, por ejemplo, Bizarrap, que es una persona que genera muchos millones, pero obviamente los artistas que van ahí también ya son artistas reconocidos. O sea, ya hicieron su camino y hay muchos artistas que están a nivel mediano que van ahí, pum, yo siento que disparan más. Pero aquí en México, para el regional, no lo veo. Sí, de hecho, por ejemplo, si tocas el tema de Bizarrap, está bien cabrón porque, mira, esa es una plataforma, obviamente ante mis ojos. El tipo se preocupó, para empezar, es un productor, pues, y él, más bien, él elige a quién va a llevar a su plataforma. No estás viendo gente pagando para llegar ahí. Esta es la diferencia. Por ejemplo, tú dices, una plataforma que cualquier artista pueda llegar, no. Él va a elegir quién puede estar ahí. O sea, si hablamos de que tenemos en el regional algo así, no, porque la mayoría de los casos tendrías tú que pagar para acercarte. Cuando tú eres un total desconocido, es muy complicado y es más largo el camino de llegar a que una plataforma muy cabrona te reciba. Claro. O sea, pero no la tenemos. Yo creo que no la tenemos y también sería el mismo caso. Sería el mismo caso de que tendrías que ser bueno para que pegues. Aún llegando a la plataforma no garantiza que funcione si tu música no es buena. Entonces es recomendable mejor que trabajes. Si tienes el dinero, recomendable que estés donde más puedas para que la gente te vea por todos lados y digas, algo trae este vato que lo vi aquí, lo vi acá. Pero si no, mejor tus redes sociales trabajarlas, ¿no? Invertirle un poco ahí, ¿no? Sí, mira, yo definitivamente lo que más he visto funcionar es estos ataques simultáneos. Si hablamos de marketing... Hay un caso muy claro que él ya lo hizo visible, ya lo dijo en podcast, Karim León. Que el Karim León lo pusieron antes de que dijeran que es de Tamarindo Records, lo pusieron en todos los canales de YouTube, hasta con Leo Gallegos llegó, con Servando, con Tamarindo, con muchos canales de Pepe Garza, y todas las disqueras voltearon a verlo. Fíjate, las disqueras, porque dijeron, este vato, ¿quién es? ¿Por qué está en todos lados? Y el público ni se diga. ¿Cómo viste esa estrategia que usaron ahí? Sí, mira, yo creo que esa estrategia es algo que incluso se ha venido usando en estos últimos tiempos y suele ser la más efectiva. Suele ser la estrategia más efectiva que yo he visto, porque cuando tú estás lanzando un producto y tienes la posibilidad de estar en el mayor número de plataformas que están vigentes, que están en ese momento causando como un impacto, como en este caso, ahorita está bien cabrón todo lo de los comediantes de Monterrey, o sea que tú te aparecen por todos lados, la mayoría de podcasts que tú te encuentras ahí en Facebook, en todos lados, te aparecen estos cabrones. Claro. Siendo muy vigentes. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que estás lanzando un producto y puedes tú como organizarte que en el momento que quieras lanzar un producto
aparezca en todas las plataformas simultáneamente, o sea, que se hable, puede ser en un desfase de una semana, Claro. donde todos empiecen a lanzar o empezar a meter promociones de lo que has hecho con todos. Creo que eso es lo más efectivo. Aparecer en los más lugares que puedas, promocionando incluso un solo producto o varios, pero que sea esa promoción. En el poco tiempo. Sí, que sea en un corto plazo el bombardeo para que pueda tener una mayor efectividad. Porque estás hablando de que muchos grupos están anónimos y lo que están buscando es la pauta para poder llegar al ojo principalmente muchas veces de las compañías. Justamente todos buscan su pauta para poder que los agarre una compañía, lograr llamar la atención, colocar la música, demostrar su propuesta. Pero cuando no hay dinero, que ese es un caso muy común. Claro, es bastante común porque yo digo que todos tenemos sueños y todos tenemos metas. Entonces hay mucha gente buscando esa pauta para poder entrar a la industria y no tienen el recurso para hacerlo. Digo, en este caso nos toca verlo muy seguido. Grupos que, incluso hay muchos grupos que son buenos, son muy buenos y vale la pena escucharlos, pero no tienen la posibilidad de exponerse. No tienes, tú hablabas hace rato de plataformas, te digo, no las hay con la que tú digas, aquí me expongo bien cabrón. O sea, tendrías que pagar, pero si no tienes el dinero, ¿cómo llegas ahí? Y ahí es donde yo me quedo con un rollo que digo que la creatividad es el descuento más grande, bro. Te las tienes que ingeniar para poder llamar la atención. Y yo creo, o sea, les voy a decir, claro está, y es comprobado, yo creo, todas las industrias, y más en la música, hacen infinidad de estrategias. Hoy en día se ha visto mucho de que borren fotos de Instagram. Por el morbo de qué pasó. Los primeros que lo hicieron fue un boom. Ahorita yo la neta no me la como. Van a estrenar algo. Sí. O que me peleé con mi novia o mi esposa y saco un tema muy de dolidos. O sea, esas estrategias están muy choteadas. Igual yo creo y considero que a los músicos nuevos que no tienen el presupuesto, si se sientan a pensar qué producto quiero mostrar, que ya lo platicamos aquí, si se sientan a trabajar un poco de lo que quieren mostrarle a la gente con esa canción, puedes pensar en una buena estrategia. ¿Cómo llevarla al público? Hasta, por ejemplo, no lo digo que lo hagan, hasta subirte a un escenario, burlar la seguridad. Déjame cantar una canción. Te apuesto que si te expones ante toda la gente, te apuesto que te dejan cantarla. No lo hagan, pero es un ejemplo de miles de estrategias que tú puedes pensar económicamente para lanzar tu producto y llamar la atención. No te cuesta nada más que te saquen del lugar, ¿no? Sí, claro. De hecho, por ese lado, te digo, tienes que ser muy creativo. Mañana todos los grupos, la gente se da al escenario. Hay con Grupo Firme en el Sol. Todos queremos ser cantantes. Pero hay muchas estrategias que tú puedes hacer económicas. Sí, no, pues es que hay muchas que no te cuestan. Por eso ahí es que la creatividad es bien fundamental cuando no tienes los ingresos o los presupuestos para llevar a cabo una promoción o incluso exponer tu música. O sea, yo creo que la creatividad, pues sí, es el descuento más grande, bro. Alguien lo decía por ahí y tienes que buscar, ingeniártelas, cómo poder llegar ahí. Está muy cabrón llegar, pero si tú te la estás buscando, te la vas a encontrar. Hay gente que en TikTok ahorita se está haciendo viral. No, y en todas las plataformas. Y realmente en estos últimos tiempos hay un montón de chances. Es más fácil. Es más fácil llegar a los oídos de la gente. Si tienes propuesta, claro. Claro, sí. Exacto. Y es justo ahí donde entra la creatividad. O sea, ¿cómo te vas a exponer? ¿Qué vas a hacer? Y sobre todo, ¿qué tan consciente estás siendo de cómo vas a llevar la carrera? O sea, yo entiendo que grupos que no tienen experiencia y esto, pero llamar la atención, yo creo que a cualquiera se le puede ocurrir cómo hacerlo. Y justo yo les recomiendo que traten de ser más creativos, que traten de buscar herramientas, incluso en las plataformas. Si hablas de que las tenemos aquí, todo mundo tiene la posibilidad ahorita, bro, de poder hablarle a un artista contestándole una historia y que le llegue, ¿no? Incluso a veces les contestan, pero me ha tocado ver muchas veces que un artista bueno les contesta
y se quieren poner a platicar con él, cosa que no va a pasar. Acabas de llamar su atención, ¿por qué no rápido utilizas algún rollo para engancharlo de, compa, por favor, me cumpliría el sueño si ve mi canción y me dice qué piensa, ¿no? O sea, puede haber muchas formas de incluso conseguir un apalancamiento con un artista que ya está sonado. Te digo, está muy cabrón, porque si te vuelves creativo, si buscas formas inteligentes de cómo pegar cuando no estás pegado, cuando eres desconocido, lo vas a encontrar, pero... Una vez, mira, ahorita me acordé de un caso en una serie colombiana, creo que fue, una cantante que iba a hacer un casting para un festival de una radio. Ya ella tenía el lugar, pero por X o Y llegó tarde y los jueces dijeron, ya no te vamos a recibir. La persona esta, y eso me gustó, la persona esta le pidió a un vato que estaba cantando afuera de un lugar ahí la bocina, y se puso a cantar con la bocina a todo volumen afuera de donde era el casting. Se le juntó la gente, los jueces, que obviamente es serie, pero la gente tuvo que ir ahí a escucharla, güey. Ahí fue su casting y ya le dijo, vente, pásale. O sea, de que se puede, se puede. Sí, nomás tienen que buscarle. Es ser creativo y sobre la creatividad, bro, o sea, te puede llevar a 1000 lugares y eso es definitivo, y entre más le busquen, o sea, pueden llegar sin un peso, bro, o sea. Y yo creo que antes de terminar el podcast, porque ya se fue el tiempo, raza, si quieren segunda parte, díganme, lo volvemos a invitar, mi compa, pero eso de ser creativo, ser original, o sea, ser original hoy en día está muy difícil, pero de verdad busquen hacer algo que llame la atención, que te sorprendas a ti. Ay, soy bien perra. Pero también sean conscientes, porque hay rolas que a mí me han mandado que según ellos quieren que se la mande a Julanito artista como compositor, y digo, o sea, hay que ser conscientes que hay temas que... O la maqueta está fea, puede ser una letra buena, pero si eres compositor, ármate una buena maquetita y mándala. O tú como cantante, inviértele poquito y vete a un estudio. No importa tanto la calidad hoy en día, o sea, sí importa, pero para empezar, no, raza. De que se puede, compa. ¿Algo que le desea agregar para terminar aquí el podcast a toda la raza que nos está viendo? Sí. Nada más que agradecerte por invitarme. Gracias a ti, compa. De hecho, fue una sorpresa que me hayas invitado. Yo espero que de verdad haya aportado algo. Si algo le sirve a alguien, yo me quedo contento, bro. Ahí está, raza. Ya sabe, igual aquí van a aparecer las redes sociales de mi compa para que los sigan. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Compártanos, coméntenos. El podcast se va a estar subiendo próximamente a las plataformas digitales. Vayan a Facebook, hay clip. Y aquí también en YouTube voy a estar subiendo más clip. Muchas gracias, compa Ángel. Ahí estamos a la orden, ¿eh? Muchas gracias, compa. Ahí estamos, mi compa Grón en la cámara. Hoy no estamos en los estudios de LZ Music, pero nos vinimos acá a otros estudios. Hasta la vista, babies. Bye, bye.